Bendiciones a toda la iglesia del Señor Jesucristo a nivel mundial. Aquellas personas que se esmeran por estudiar las Sagradas Escrituras para tratar de obedecerlas con la ayuda del Espíritu Santo. Me gustaría exponer un tema muy interesante que está sucediendo hoy día a través de la tradición de la iglesia, ya viene desde antaño, y es un tema muy particular que es el de atar y desatar. En muchas ocasiones nosotros nos damos cuenta de que hay muchas iglesias que van a empezar un culto, sea en la iglesia local o sea un culto evangelístico en la calle, y empiezan a atar el espíritu de duda, empiezan a atar al diablo, empiezan a atar los demonios y todo cuanto se llega a la mente de aquella persona que está orando. Y también se empieza a desatar bendición, se empieza a desatar sanidad, se empieza a desatar milagros, se empiezan a desatar las personas que presten atención al oído del mensaje para que puedan comprender. Y eso es común verlo en todas las iglesias, pero porque se viene desde antaño por tradición, no porque la Biblia lo enseña, sino meramente por tradición eclesiástica. Y hoy, a través de las Escrituras, vamos a analizar qué es lo que dice la Biblia o qué es lo que significan las palabras que aparecen en Mateo 16, 19, donde el Señor Jesucristo le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Saliéndonos un poquito de la iglesia verdadera, la cristiana bíblica, podemos analizar de que la iglesia católica, que no es cristiana, se deja llevar por pensamientos humanos y tiene una mala interpretación de este texto, creyendo que el apóstol Pedro es el que está en el reino de los cielos abriéndole la puerta para que las almas entren o no entren. Ya las demás doctrinas que vienen a partir de esto, pues ya son otras cosas aparte, diferentes. Pero en la iglesia tradicional, la evangélica, la iglesia cristiana evangélica, tienen esto por costumbre, pero no es sacado de las Escrituras. Muchas personas también lo malinterpretan y por eso es que nosotros vemos ese desorden. Cada vez que en una iglesia van a empezar el culto, sacan a los demonios que están allí, atan a los demonios y como que pareciera que los enviaran a otra iglesia, porque en la otra iglesia van a empezar el culto y también vienen y los sacan, y van a hacer una oración en otra iglesia y también los viven sacando. O sea, eso es un desorden que hay con una atadera hacia el diablo y sus demonios que verdaderamente no tiene ninguna base bíblica para eso. En Mateo capítulo 18 me gustaría leer una lectura que dice: por tanto, ese por tanto significa que viene pegado de la lectura anterior. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ya no se está refiriendo al apóstol Pedro solamente,
está hablando con los 12 apóstoles. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y de esa porción se puede deducir de que la iglesia tradicional saca ese pensamiento, esa tradición de atar y desatar. Sin embargo, este texto nos revela claramente algo que se llama disciplina eclesial. Y más adelante vamos a ver un ejemplo en una iglesia, en la Biblia, y después vamos a ver también un mandato explícito para eso. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, eso se llama disciplina eclesial. La disciplina eclesial consta de la enseñanza bíblica en la cual en la reunión de la iglesia, en el grupo de creyentes que conforman la iglesia de Jesucristo, se está viendo algo que no se debería ver: pecado. La Biblia dice que nosotros somos santos porque Él nos ha santificado y nos ha puesto en este lugar donde se va a adorar y aprender para nosotros poder entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, da una muestra de: hay personas que están haciendo algo contra ti, o tú en la calle los ves haciendo algo que no es propio de un cristiano, y tienes que ejercer una disciplina, tienes que pasar por unos estatutos en el cual tú tienes que llamar la atención, pero el apóstol Pablo dice que uno debe hacerlo con amor, considerándose a uno mismo, no sea que uno también sea arrastrado y también tengan que llamarle la atención de esa manera. Si vemos a una persona, a un creyente que está haciendo cosas indebidas en la calle o se peca contra nosotros, nosotros lo llamamos aparte y lo reconvenimos, le aplicamos la palabra de Dios para que esta persona recapacite y se arrepienta. Si nos oye, hemos ganado a ese hermano, porque ese hermano va a seguir en el amor, en la fe, en la práctica de lo que se enseña la palabra de Dios. Pero en caso de tal de que no haga caso, pues lógicamente nos toca llamar nuevamente a 2 o 3 testigos, viéndolo en esa situación en que está, para llamarle la atención. Y luego, si no nos oye a los testigos, toca decirlo a la iglesia. En la iglesia, el Señor ha dado unas llaves. ¿Cuáles son las llaves? Que nosotros vamos a decirle a esa persona que tiene que arrepentirse por X motivo de lo que esté sucediendo o de lo que esté haciendo. Esas llaves no es atar y desatar. Esas llaves es cuando ya todo el proceso de disciplina ha pasado por este requisito que el Señor ha puesto, por estos pasos. Yo lo veo, lo aconsejo. No me hace caso, llamo a testigos. Los testigos lo aconsejan también, no hace caso. Lo llevamos ante la iglesia lo va a aconsejar, no hace caso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sencillamente que nosotros tenemos que tenerlo por gentil y publicano. El apóstol Pablo, ahorita en el ejemplo que vamos a ver de la iglesia, va a decir que tenerlo por gentil y publicano es expulsarlo de la iglesia o entregárselo a Satanás. Cuando lo sacamos de la iglesia o es expulsado, la iglesia pertenece al reino de los cielos. El mundo allá afuera pertenece al reino de Satanás. Cuando nosotros lo expulsamos de aquí, de la iglesia,
del reino del Señor Jesucristo, lo entregamos a Satanás es porque se está sacando de la iglesia. Y esas llaves es de esta autoridad que el Señor nos ha dado a través de su palabra para ejercer este proceso de disciplina conforme lo manda la Escritura. Entonces, atar es cuando nosotros en ese momento estamos ejerciendo la disciplina a través de la Biblia y lo estamos sacando o expulsando de la iglesia o entregándoselo a Satanás o mandándolo al mundo. Es lo mismo. Esa es la parte que se entiende que el Señor Jesucristo dice que es atar. Y me llama la atención es: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Esto es también en esta lectura. Es cuando la iglesia se reúne, si están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está el Señor. ¿Qué está haciendo? El Señor está apoyando la decisión de la iglesia que está tomando en este momento, ya que se siguieron los parámetros bíblicos que el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 18. Se han seguido todos esos parámetros y se ha ejecutado una sentencia en la disciplina eclesial, y el Señor Jesucristo dice que está avalando, está apoyando la decisión de la iglesia. Eso es cuando el Señor Jesucristo estamos congregando en nombre de Él y Él está allí en medio de ellos apoyando esa decisión. Ahora, me gustaría decir algo, que estas cosas no se hacen para mandar a alguien al mundo. Y el Señor Jesucristo no las estipula para que la persona se pierda. Esta cosa el Señor la enseña y la ordena es para que la iglesia tenga un orden y tenga una santidad. Pero con el propósito de que se hace esto, de que la persona sea salva en el día del Señor, o que la persona allá afuera recapacite y se arrepienta y vuelva al redil, quiera volver al redil. Cuando dice que todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, no es que el apóstol Pedro o nosotros los creyentes vamos a abrir la puerta del cielo con esa llave, la puerta de la iglesia con esa llave para que entre nuevamente el pecador. No, es cuando en ese proceso de disciplina esta persona ha entrado en razón, el Espíritu Santo lo ha redarguido y esta persona se ha compungido de corazón y ha entrado en un arrepentimiento genuino y quiere volver a la iglesia. Habla con los hermanos de la iglesia y expone que está arrepentido, que se va a sujetar a las normas bíblicas dadas a la iglesia, y esa persona está dispuesta a volver al redil. Entonces se hace la evaluación y la iglesia en conjunto le da la bienvenida. ¿Cómo? Le abre con las llaves del reino para que esa persona nuevamente entre. Y si nosotros estamos aquí de acuerdo en la iglesia de desatar a esa persona, con donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él también apoya la decisión de la iglesia. Eso es lo que significa esta palabra. Pero me gustaría poner un ejemplo que aparece en 1 Corintios, capítulo 5, y es un caso de inmoralidad juzgado. Acá son unos pecados pequeños o pecados no de muerte, donde la persona tiene que seguir un proceso. Ve, repréndelo tú estando con él solo. Si no te escucha, llama a algunos testigos. Si no escucha a los testigos, preséntalo ante la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, expúlsalo de la iglesia, tenlo por gentil o publicano, entrégalo a Satanás, átalo. Eso es lo que significa. Pero aquí en 1 Corintios capítulo 5 aparece un caso de inmoralidad juzgado, donde en esa iglesia había un hombre que estaba viviendo con la madrastra. Si ustedes lo leen en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante, se van a encontrar con la historia
y van a ver de que el apóstol Pablo no está presente en Corinto. El apóstol Pablo está tal vez en Éfeso o tal vez en Roma. Y él se entera de esta situación y él envía y dice, ya yo tomé la sentencia. Expulsen a ese perverso de la iglesia. Ustedes no tienen conocimiento. Dice el versículo 4, el versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, Pablo no estaba ahí, pero como Pablo pertenece a la iglesia del Señor, él está de acuerdo en la decisión que vayan a tomar y él está ejerciendo una autoridad y está diciendo qué es lo que deben hacer. O sea, él está de acuerdo en la expulsión. El versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que el Señor Jesucristo enseña, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, alentando o estoy amonestando o estoy con ustedes en la decisión que ustedes vayan a tomar. Estoy apoyando esa decisión. El apóstol Pablo dice, reúnanse como iglesia y tanto el Señor Jesucristo como yo, Pablo, estamos de acuerdo en la decisión que ustedes van a tomar, que expulsen a ese perverso de la iglesia. Me gusta este texto que dice, que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Este espíritu sea salvo en el día del Señor es sencillamente si esa persona se manda para allá afuera, se expulsa de la iglesia. ¿Para qué? No para que se pierda, sino como un proceso de misericordia, esa persona entre en razón y vuelva y su espíritu pueda ser salvo. O sea, pueda ser salvo para que pueda entrar en el reino de los cielos. Entonces, el apóstol Pablo, ¿por qué pasa por alto este proceso que el Señor Jesucristo da en Mateo 18? Porque aquel es un pecado pequeño, no de muerte. Y tiene que hacerse por un proceso, algo pequeño. Pero cuando ya es un pecado grave, un pecado de muerte, un pecado en el cual la iglesia está quedando por el suelo delante de los incrédulos, porque este pecado se sabía en todo, fuera de la iglesia estaba siendo vituperada, estaba siendo pisoteada, señalada, y el nombre del Señor Jesucristo estaba siendo vituperado. ¿Qué quiere decir? De que el apóstol Pablo no espera una ascendencia como la que dice el Señor Jesucristo acá, sino que inmediatamente dicen, ese hombre es un pervertido, expúlsenlo inmediatamente. Entonces, eso de atar y desatar es sáquenlo de la iglesia, expúlsenlo, lo están atando. Y en la segunda carta de Corintios hay un texto donde habla el apóstol Pablo que dice, bueno, mira, ve, ya esta persona ha estado un tiempo ya así de esta manera, ahora ustedes tienen que consolarlo, recíbanlo nuevamente en la iglesia. Exactamente no se sabe si el apóstol Pablo está escribiendo precisamente de esta persona o de otra persona en particular, porque no lo aclara. Pero si esta persona fuera esa persona en la cual en la segunda carta se está arrepintiendo de lo que ha hecho y quiere volver a la iglesia lo desata. O sea, la iglesia le abre las puertas del reino de los cielos para que nuevamente pueda entrar aquí al redil, al reino de los cielos. Eso es lo que significa atar y desatar. Espero que haya sido claro con estas cosas, porque esto es lo que enseña la Escritura. Pero me gustaría también traer como ejemplo o una orden en el Santiago, en el capítulo 5, que dice así: hermanos, los últimos 2 versículos del libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Resulta de que ahí nos está dando una orden de que nosotros, según la enseñanza que nos da el apóstol Pablo en todas las cartas, es que nosotros somos los ladrillos, las piedras vivas
que nos estamos edificando unos a otros. ¿Cómo nos edificamos nosotros? A través de la iglesia local. Pertenecemos a una iglesia local en la cual todos nos conocemos porque somos una familia. Tenemos que integrarnos. Entonces, yo no veo mis errores, yo veo los errores de los demás. Y los errores míos me los ven las demás personas. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? De que yo tengo que esforzarme por ayudar a esa persona que tiene algún error, porque nos estamos edificando mutuamente unos a otros. Edificar es levantar una pared, hacer crecer un edificio, edificar. Nosotros nos vamos edificando cada día a través de la enseñanza de las Escrituras y a través de nuestros hermanos que nos vamos ayudando mutuamente en amor y en unidad. ¿Qué significa eso? Que si yo veo a algún hermano haciendo algo, yo por amor, por compasión, lo ayudo, lo amonesto, le exhorto, oro por él y estoy pendiente en su proceso. De igual forma, los hermanos también van a hacer lo mismo conmigo, porque aquí no hay una persona más alta ni más santa que los demás. Todos somos iguales, igual que los pastores y los líderes. Estamos en el mismo nivel. Los pastores y los líderes también estamos en el mismo nivel, que somos siervos del Señor Jesucristo, y también ellos necesitan ser discipulados, ser guardados también y ser exhortados en el amor de Dios. Resulta de que nosotros aquí en las Escrituras vamos creciendo y vámonos edificando cada uno en amor, en ese proceso de edificación, de exhortación a través de la Escritura. Entonces, esta disciplina eclesial se basa en la unidad, el amor, la confraternidad. ¿Para qué? Para nosotros poder crecer. Ahora, cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Esta disciplina eclesial se puede decir que sirve para dos cosas. La primera, para que los creyentes no se pierdan. ¿Sí? Primero, si nosotros estamos viendo que hay una persona que se está desviando, lógicamente la disciplina eclesial sirve para que se encarrile por el carril y no se pierda, no se vaya al mundo, no se vaya al reino de Satanás, o no vaya a cometer cosas que la Biblia prohíbe. Y la segunda es, el nombre de Cristo no sea vituperado. ¿Por qué? Porque pongamos el ejemplo aquí de 1 Corintios, donde está ese hombre que está viviendo con la madrastra. Resulta de que la iglesia, la gente afuera en la calle se da cuenta de todo lo que pasa en la iglesia, porque la gente común no lee Biblia, la gente común observa a los cristianos. Nosotros somos cartas abiertas al mundo, nosotros somos la Biblia de ellos. Entonces, cuando en la iglesia sucede algún pecado, hay algún inconveniente, el mundo se da cuenta y lo primero que hace es un señalamiento, eso que son cristianos. Entonces, la iglesia es vituperada, pero a la vez el nombre de Cristo es pisoteado. ¿Por qué? Y las personas allá afuera, en vez de querer estar acá dentro en la iglesia, poder formar parte de la membresía de la iglesia, lo que van a querer es rechazar. Por eso es que a nosotros se nos ha llamado a santidad. Entonces, tratemos nosotros de estudiar lo que es el proceso de disciplina eclesial, que va pegado también a una doctrina que se llama la membresía de la iglesia, de la cual en otra ocasión voy a hablar. Sin embargo, ya esto de atar y desatar creo que ha quedado un poco claro, y el objetivo es para que nosotros en nuestras congregaciones pues enseñemos estas cosas, para que salgamos de esa tradición eclesial que viene de antaño y la gente cree que es algo bíblico, estar atando y desatando al diablo, cuando eso tiene otro significado distinto a lo que se hace según la tradición que ha venido con la iglesia. Yo espero, mis hermanos, que esto sea de edificación para todos nosotros y que lo enseñemos en la iglesia y también lo apliquemos. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga más santidad y para que la iglesia en el mundo no sea vituperada y el nombre del Señor no sea pisoteado. Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero que podamos
pedirle la ayuda al Señor que necesitamos. Bendiciones para todos.